Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan estar con nosotros durante todo este programa. Buenas noches, licenciada Merly. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Bien, en este segmento de Física Interactiva vamos a estar platicando de un tema muy interesante como lo es las computadoras cuánticas, ¿verdad? Exacto, bueno, bien sabemos que la tecnología de hoy en día, siglo XXI, avanza a pasos gigantados. Y bueno, una forma de ver esos avances tecnológicos es ver cómo las computadoras han avanzado en el periodo de los tiempos desde que surgen hasta hoy en día. Así es. Entonces vamos a ir profundizando ya en este tema y el tema de hoy es la computadora cuántica. Específicamente, ¿qué es la computadora cuántica? En sí se podría considerar como un nuevo paradigma computacional, es decir, como un nuevo ejemplo, un modelo computacional, en el cual desarrolla nuevos términos que en un tiempo fueron teóricos, ahora prácticamente están en forma tangible. Que, bueno, por decirlo así, las computadoras clásicas antes utilizan los bits como sistema de almacenamiento, y mientras que las computadoras cuánticas utilizan los qubits como sistema de almacenamiento. O sea, eso es prácticamente física cuántica aplicada a la tecnología. Excelente, muchas gracias. La verdad es que nosotros ya hemos escuchado estos conceptos y sale a reducir la parte esta del entrelazamiento y la superposición. ¿De qué se trata? Bueno, realmente, de hecho, cuando Albert Einstein estaba en el estudio de estos términos, o estaba el apogeo de estos términos, cerca de los 1940, pues resulta que incluso Albert Einstein decía que todavía él no consideraba cierto estos términos. Cuando hablamos de un entrelazamiento cuántico o una superposición, es porque, por ejemplo, si tenemos un átomo, en el caso de una superposición, si nosotros tuviésemos un átomo aquí, este mismo átomo podría estar en este y en este otro lugar al mismo tiempo. Ahora, Albert Einstein decía que eso no podía ser posible, pues un ejemplo paradójico en aquel tiempo era asimilar de que si a este átomo, digamos, tengo dos átomos y uno de ellos lo separo al otro lado de la galaxia. Entonces, cuando este átomo que ha quedado conmigo, quizás lo roto, entonces instantáneamente el otro átomo también va a rotar. Eso tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Lo que yo haga con una partícula, pues va a surgir exactamente lo mismo con otra partícula al otro lado del espacio. Si yo la destruyo, pues aquí ya también se destruiría. Bueno, se modificaría en todo caso, ¿verdad? Porque sabemos que la materia no se puede destruir ni solo transformar. Entonces, eso tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Pues para aquellos entonces era un poco difícil. Bueno, quizás para nosotros hoy en día también nuestra intuición humana nos puede decir que eso no podría pasar, a menos que la información viajara a velocidades mucho más rápidas que la velocidad de la luz. Y hoy en día pues sabemos que no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Incluso Albert Einstein le llamó a este fenómeno como fenómeno fantasmal a distancia. Bueno, las computadoras cuánticas utilizan estos conceptos y es por ello que de hecho estas deben de ser súper herméticas. Incluso si con solo el hecho de observarlas modifican su forma de funcionamiento, así que esto debe ser completamente hermético, como mencioné. Bien, entonces tengo entendido yo que esta idea siempre surge porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos podría decir usted que fueron las personas que propusieron esta idea? Pues desde los 1970 más o menos, resulta que Richard Feynman, Paul Benoit, también David Deutsch y Charles Bennett fueron los primeros en que propusieron la idea. Obviamente esto pues es tan complejo, con solo el hecho de pensar que dos partículas pueden estar unidas
y el efecto de uno, pues también la otra lo va a recibir al mismo tiempo y dicho efecto moviéndose, por decirlo así, en el instante, mucho más rápido que la luz. Entonces, solo el hecho de pensarlo es un tanto complejo. Entonces, no digamos llevarlo a cabo. Entonces, para ese tiempo se quedó con la idea, ¿qué pasaría si las computadoras trabajaran así, de esta forma, modificando el hecho de combinaciones binarias como funcionaban las computadoras clásicas? Bueno, las computadoras clásicas utilizaban el sistema de almacenamiento bits basadas en ceros y unos y la combinación de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, podía estar 0, que sería como en un estado apagado, y 1 encendido, ¿verdad? Y la combinación ya sea apagado, encendido, encendido, encendido o encendido, apagado. Ajá. 4 posibles combinaciones, pero una de ellas. En el caso de las computadoras cuánticas utilizan las 4 combinaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Que puede estar apagado y encendido a la vez. Ajá. Y así sucesivamente todas las combinaciones posibles. Entonces, y a ese tipo de combinaciones que le llaman qubits, como es, por decirlo así, los bits, pero cuánticos. Cuánticos. Esto que usted menciona de las computadoras clásicas es interesante porque nosotros hemos escuchado la generación de computadoras, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas generaciones que nosotros podemos enumerar? Bueno, sí, probablemente alguien dijera, vamos, pero este programa hoy se basó en computadoras y ¿qué tiene que ver con la física? Pues la evolución realmente de los estudios físicos han llevado a cabo la modificación de nuevos compuestos electrónicos. Y pues, por ejemplo, al inicio las primeras computadoras o la primera generación estaban basadas en tubos al vacío. Después la segunda generación fue gracias al descubrimiento del transistor. Entonces estas se redujeron de tamaño un poco considerables. Después, mientras el transistor ha ido evolucionando, pues aparecieron los circuitos integrados que ya eran pequeños transistores en conjunto. Y a eso ya es la tercera generación. La cuarta generación pues ya vienen siendo los microprocesadores. La quinta generación es cuando aparecen las computadoras, las portátiles. La sexta generación tiene que ver con circuitos vectoriales, ya es un poquito más complejo, ¿verdad? La séptima generación aparece el Blu-ray, que es un sistema de almacenamiento exageradamente potente. Se asume que pueden almacenar de entre 50 gigabytes de capacidad hasta por capas, que viene equivaliendo como unos 600 gigabytes. Y ahora que aparecen las supercomputadoras cuánticas, que bueno, estas tendrían la capacidad de ser hasta 100 veces más potentes que una computadora clásica. Ah, interesante. La verdad es que eso de las generaciones es importante que nosotros lo conozcamos, pero en sí, como estamos hablando de las computadoras cuánticas, ¿cuáles las aplicaciones que nosotros podríamos decir? Bueno, nosotros peculiarmente podemos usar la computadora quizás para mandar email, conectarnos a las redes sociales, ¿verdad? Incluso podemos, en la medicina, quizás un escáner se puede conectar directamente, un ultrasonido, etcétera. Cuando las computadoras cuánticas, pues estas se asumía, y bueno, y se sigue asumiendo, que no, hasta el momento no se encuentra una forma en la que se podría hacer como tan visual como las computadoras clásicas, pero como las primeras computadoras que realmente lo que hacían era imprimir datos de resoluciones, entonces las computadoras cuánticas harán esto. Van a, por ejemplo, resolver una fracción de 400 dígitos. Una computadora clásica es imposible que lo haga, incluso a mano es imposible hacerla. Sí. Una computadora cuántica la va a hacer en segundos. También, por ejemplo, se va a poder crear mejores superconductores por medio de simulación. Una gran aplicación de las computadoras actualmente son la simulación, pero con las computadoras cuánticas podremos hacer simulaciones de las múltiples probabilidades que éstas podrían tener. Como, por ejemplo, lo mencioné, un material se podría de alguna forma simular para ver cómo crear mejores superconductores, para poder crear incluso antibióticos o medicamentos con la probabilidad de ver qué pasa si este medicamento actúa así contra esta bacteria.
o contra este virus o contra un cáncer, por ejemplo, ¿no? Simulaciones altamente potentes, porque estarían haciendo cálculos, millones de cálculos al mismo tiempo. Sí, perdón que le interrumpa, pero hay múltiples de aplicaciones, ¿verdad? Infinidad que de nosotros aplicaciones, estar enumerando. ¿Dónde fue que se creó, si es que se creó ya alguna computadora cuántica y cuál fue el costo? Es interesante mencionarlo porque incluso, imagínense, desde 1970 se tenía una idea de que la mecánica cuántica podía ser utilizada en la tecnología, pero no fue hasta el año pasado, en el 2007, que una organización china enfocada 2017. 2017. Sí, 2017, que una organización china pues dedicó, realmente esto viene de su proceso, lleva años atrás, pero hasta el año pasado se pudo fabricar la primer computadora cuántica como tal. Y imagine su precio, ¿cuánto cree que cuesta? Por todas las aplicaciones que usted dijo, millones. La verdad es que se asume que si esta se pudiese vender en el mercado, tendría un costo de 10.000 millones de dólares. Bastante costoso. Interesante. Muchísimas gracias, licenciada Merly, por lo que usted nos estuvo compartiendo el día de hoy. Antes de ir con la pausa comercial y ya dejar finalizado este segmento, muchísimas gracias. Les dejamos a ustedes con un segmento de acreditación que nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando por este proceso y queremos compartir con ustedes información. Ya volvemos. Bienvenidos a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida, donde estamos informando sobre los avances de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el proceso de evaluación institucional que ha emprendido. En esta oportunidad, articulado con los estándares de la Agencia Francesa de Acreditación HCERES, que es el Alto Consejo de Investigación y Evaluación para la Educación Superior, con el acompañamiento además del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA. Estas organizaciones, en conjunto con la Universidad Pedagógica, han establecido una hoja de ruta que marca los diferentes pasos que la universidad debe de cumplir para poder llegar al fin último, que es la acreditación. En esta oportunidad hemos invitado a la directora de Evaluación y Acreditación de nuestra universidad, la doctora Ruth Isabel Lorenzana, con quien estaremos conversando al respecto. Doctora, bienvenida. ¿Podría contarnos, por favor, cuál es esa hoja de ruta que marca las tareas que la universidad debe de cumplir en este proceso? Son 4 las etapas muy importantes. La primera, la visita de la misión exploratoria que hicieran los representantes de HCERES, ya firmado el convenio oficialmente. Estamos desarrollando una segunda etapa que es la autoevaluación, es la mirada de autorreflexión de lo que se hace en la universidad a través de la guía que HCERES ofrece con sus estándares y criterios de calidad. Son 6 las dimensiones, por lo tanto son 6 comisiones con la participación amplia de la comunidad universitaria, centros regionales, docentes y estudiantes, bajo 3 principios: transparencia, responsabilidad e independencia. Si todo sale conforme, elaboraremos un informe y a la par el plan de mejoras. Esto será enviado en septiembre a HCERES y posteriormente tendremos la visita de los pares externos en noviembre, que darán fe de lo que se dice y se reporta en este informe. Si todo sale conforme a lo esperado, tendremos entonces la oportunidad de solicitar la acreditación institucional el próximo año, en marzo del 2019. Esto es lo que se está haciendo. Paralelamente se está trabajando todo lo que es la parte de comunicación y difusión. Esta es una de las grandes actividades que se está realizando, porque es importante que todos estemos presentes en esta tarea tan importante, ya que la evaluación y acreditación es responsabilidad de todos.
Muy bien, pues son muchas las tareas que aún corresponden a la Universidad Pedagógica. Estamos seguros que con el compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad universitaria vamos a lograr esta gran meta que se ha trazado. Gracias a todos por acompañarnos en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hasta la próxima. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos platicando sobre un tema bastante interesante que lo podemos ver desde diferentes perspectivas, y es el veneno de los sapos. La verdad es que podríamos decir de que es un tema bastante biológico, pero nosotros lo vamos a enfocar en el compuesto químico del veneno de los sapos. Para ello le doy la bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y sí, hoy vamos a hablar de venenos en los sapos desde el punto de vista químico. Bien, entonces la verdad es que es bastante interesante este tema, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la naturaleza nos habla con los colores de cada uno de los organismos, y es bastante interesante que podemos ver cuáles son estos organismos que llaman bastante la atención y ver si realmente los colores nos están diciendo que es algo perjudicial o no. Para ello, entonces, le pregunto a usted cuál es la relación que existe entre el color y el veneno específicamente en los sapos. Algo contradictorio en cuanto a lo que es los alimentos y las especies vivas es que en el caso de los alimentos, creo que nosotros mencionábamos la vez pasada, que muchos de los alimentos, valga la redundancia, tenían colores vivos y que reportaban entonces ciertas relaciones con vitaminas o algún suplemento nutricional importante. Pero en el caso de especies, específicamente en lo que vamos a hablar hoy, que son los sapos, las ranas, todo lo que son los anfibios, los colores vibrantes denotan la cantidad o especies que estén o que presenten un veneno. Y es un veneno, bueno, la palabra lo dice, un veneno va a ser un compuesto químico tóxico que va a producir posiblemente una alteración y que al final puede llegar a producir también la muerte. Entonces el color está muy relacionado, y si es un color vibrante, como el que vemos en pantalla, ¿no?, de esa rana roja, patas azules, o un color verde muy vibrante, va a estar asociado al compuesto químico que estaría indicando veneno. Creo que al final ellas son así porque les ayuda a prevenir un ataque de un depredador, ¿verdad?, como un mecanismo de defensa que ellos han desarrollado en la coloración de su piel. Bien, ¿de dónde son nativas estas especies? Porque sí sabemos de que estas especies están más orientadas en algunas regiones del mundo, si nos comenta cuáles. Bueno, lo que nos interesaría más que todo es nuestro país. En nuestro país ahorita no se están reportando especies de ranas tóxicas, de sapos tóxicos, pero sí se conoce que estas especies se van a encontrar principalmente en lo que es América Central, a partir de lo que es Costa Rica, hasta lo que pues vendría siendo América del Sur. Ahí es donde vamos a tener una mayor cantidad de especies ya reportadas, identificadas, que han sido asociadas a sapos tóxicos con bastante toxicidad. Vemos ahí, por ejemplo, las coloraciones, se ven preciosas. En Costa Rica creo que es uno de los países que ha aportado y ha vendido muy bien la idea, ¿no?, de tener esto como un atractivo turístico, pero es que la verdad, con solo verlas uno se enamora de ellas, pero hay que tenerles cuidado porque esos colores vibrantes, chillantes, fuertes, y ese tipo de color azul, rojizo, naranja, amarillo, están indicando posiblemente toxicidad. Sí, y bueno, esto de las especies ya nos comentó que estaban nativas ya específicamente en América Central, desde Costa Rica, y mencionó algo que estaban ya identificadas. ¿Cuántas especies habrían ya específicamente de estas? Es difícil, ¿no?, porque se dice de que cada especie tiene variaciones de color, o sea que una especie que ya ha sido identificada, que ya se tiene su nombre, que obviamente nosotros, pues yo no soy biólogo, no lo manejo como un biólogo lo haría, ¿no?, yo solo sé la parte química, de la composición química del veneno, pero se entiende que estas especies cambian de color
dependiendo también del veneno que contienen. Entonces, dentro de una misma especie pueden tener un montón de colores. Y eso ha dificultado un poco la clasificación y la identificación de especies, pero se tienen reportes de más o menos 175 especies de ranas o de este tipo de anfibios con ciertos venenos que son tóxicos, no solamente para el ser humano, sino también para la vida animal que está circundando y que está viviendo con ellos en su hábitat. 175 especies es un buen número. Es un buen número, Sí. si pensamos en todas las variaciones también de color y de composición química del veneno que podrían llegar a presentar en su piel. Eso de la composición química es lo que nos gustaría que usted nos explicara, de dónde proviene el veneno y cuál es el compuesto químico que se produce o que se sintetiza ya en este veneno. Viera qué interesante, se encontraron que hay dos teorías de dónde se obtiene el veneno. Una teoría inicial, porque se desconoce totalmente el mecanismo interno de cómo funciona esto, pero es muy interesante porque una de las teorías con las que inicia el ser humano en la investigación de los venenos en los sapos es que se creía que ellos los producían internamente. Pero se empezaron a hacer estudios donde los sapos fueron mantenidos en cautiverio y disminuía la concentración de la toxina. Entonces eso significaba que el batracio, que el sapo, que la rana no produce su propio veneno, no es algo que ellos tengan de autosíntesis, ¿verdad? Y entonces había que buscar otra opción, otra respuesta. Y se empezó a relacionar la cantidad del tóxico, de la toxina, en función de el hecho de que el batracio, si no la estaba produciendo, la tenía que obtener de afuera. Entonces empezaron a descubrir que depende de la dieta. Muchos de estos sapos se alimentan principalmente de hormigas, de ácaros y de termitas. Las hormigas y los ácaros poseen toxinas bastante venenosas y por ahí entonces se empezó a descubrir que dependiendo de la alimentación, de la dieta del sapo, el veneno se va a producir y se va a producir un veneno específico. Dentro de las principales sustancias que se encuentran, por ejemplo, tenemos las pumiliotoxinas. Todos son alcaloides, son combinaciones de alcaloides, pero la más conocida es la batraciotoxina. La batraciotoxina es un compuesto tóxico que puede llegar a matar de 20.000 ratones, que ya se han hecho estudios, es sumamente potente, y puede llegar a producir muerte entre 10 a 20 seres humanos adultos. Sí. O sea que es muy, muy tóxico. Lo que nos queda claro es que eso de las toxinas, al igual que los nombres científicos de la vez pasada, Sí, es tenemos ese batraciotoxina, y obviamente tiene que ver con la relación del batracio, ¿no? Pero ya combinado sí es un poco complicado hablarlo y decirlo, pronunciarlo. Sí, pronunciarlo. Esos colores de las ranas y de los sapos están bastante bonitos, esas Están combinaciones preciosos. ahí, sí. Están preciosos. Entonces, si las ranas más venenosas, los sapos, son muy venenosos, ¿por qué es que ellos no mueren si tienen el veneno? ¿Cómo es que hay un mecanismo para que el mismo cuerpo de ellos trate de mantenerlos tan alejados que no haya ningún nivel de toxicidad en ellos? Bueno, eso fue la segunda pregunta, ¿no?, que se hicieron los investigadores. Si ya era tan tóxica y mataba animales pequeños, igual que ellos, ¿por qué la rana no se intoxica? Entonces se vio que la rana ha mutado y hay una mutación en un aminoácido muy sencilla que hace que este tipo de compuestos, principalmente lo que es la batraciotoxina, no los afecte. Estas toxinas lo que hacen es inhibir los canales de sodio-potasio y eso hace que la transmisión de impulsos nerviosos y se pueden dar parios cardíacos, se pueden dar problemas a nivel de lo que es la presión arterial, etcétera, se afecte en el animal, pero las ranas tienen inhibido esto por el aminoácido y la mutación genética y entonces ellas no se ven afectadas. Bien, bastante complejo todo eso de la composición química del veneno en sí y es bastante lastimoso, podríamos decirlo, porque yo recuerdo que en mi niñez, que no fue hace mucho, en mi niñez habían bastantes sapos. Yo me acuerdo que ya en mis vacaciones de escuela yo salía y habían bastantes sapos. Ahora en las casi calles, ya no se ven. Y ahora casi no se ven. Y eso que esos sapos son como bien los casuales,
no tienen ningún tipo de veneno o tendrán algún tipo No, pequeño. ese tipo de especies son de los más normales y no posiblemente, simplemente tal vez, no sé si han escuchado el término de choleche. El sapo tiene Ajá, leche, sí. ¿no? Porque se enoja y lo expulsa, como también para protegerse. Ajá. Pero ya este tipo de ranitas coloridas y muy, muy tóxicas son las que podrían llegar a producir un efecto negativo. Bien, bueno, pues bastante oportuno todo lo que usted nos estuvo compartiendo, pues la verdad es que esto del compuesto químico, la composición química en sí de todos los venenos, y es un tema bastante Es muy interesante amplio. para, Y es muy para amplio. irlo ampliando. Así que les agradezco a todos ustedes por haber acompañado en ese segmento y a usted por haber compartido su información. Regresamos después de una pausa comercial. Buen día a todos, bienvenidos una vez más a nuestro segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Este día haremos un resumen de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de nuestros segmentos para poder recordar y reforzar algunos conceptos importantes. Comenzaremos recordando el concepto de acreditación. ¿Qué es la acreditación? Es el reconocimiento público y formal en donde una institución se somete de manera voluntaria a un proceso en una primera etapa de autoevaluación y en una etapa siguiente al proceso de evaluación externa. ¿Para qué? Pues como una garantía de que se está ofreciendo una educación de calidad. ¿Quién acredita? Hay muchas agencias internacionales que acreditan a las instituciones de educación superior. En nuestro caso, nuestra universidad decidió acreditarse con una agencia francesa de aseguramiento de la calidad que se llama el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior, HCERES. HCERES es muy importante reconocer que trabaja con base en 3 principios. Uno de ellos es el principio de transparencia, que significa que todos los resultados que se lleven a cabo, que sean el producto de este proceso, van a ser publicados en todos los medios para que puedan estar accesibles al público. Esto garantiza una mayor calidad, claridad y transparencia del proceso. Los principios de independencia y responsabilidad significa que esta agencia HCERES se compromete en respetar los diferentes reglamentos, las leyes tanto del país como de la universidad que se está acreditando. ¿Por qué es importante evaluar y acreditar para una institución como la nuestra? Pues ya dijimos antes, esto asegura la calidad y el aseguramiento de la calidad superior nos sirve como instrumento para poder llevar a cabo un cambio sistemático que al final va a poder ofrecer una respuesta a las diferentes problemáticas que se dan en nuestro contexto nacional. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza este proceso? También hemos venido informando que la primera etapa de este proceso fue en febrero de este año, cuando la misión exploratoria de HCERES visitó nuestra universidad para ese primer acercamiento y en donde nos autorizaron poder iniciar el proceso de autoevaluación. Aquí también dieron los lineamientos, establecieron los diferentes dominios de los cuales también hemos venido hablando y se inició el proceso de autoevaluación. En este proceso de autoevaluación, la universidad está trabajando, es el proceso que actualmente está llevando a cabo y el informe se dará en la primera semana de septiembre. Luego habrá una visita de nuevo a nuestra universidad para poder publicar el informe. Esto se hará en noviembre de este año. Después de esta etapa, en un cuarto momento, la universidad hará la propuesta entonces a HCERES mediante un informe que se estará enviando en enero del 2019. En marzo del 2019 es cuando HCERES dará la respuesta y entonces nos informará si ha aceptado estos informes y si van finalmente a concederle la acreditación a nuestra universidad. Amigos y amigas, lo importante de esto es reconocer que es un trabajo en equipo, que toda la comunidad universitaria está comprometida con este gran objetivo de nuestra universidad, que es el de acreditarse
pues a nivel internacional. Hay muchos beneficios también que implican tanto para los docentes, los administrativos y los estudiantes, pero de eso estaremos hablando en nuestro próximo segmento. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos, queridos televidentes, a este segmento de Así es la Vida. Muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. En este segmento hablaremos sobre la regeneración de algunas extremidades, porque es que algunos invertebrados o algunos reptiles específicamente tienen esta virtud, tienen este proceso biológico que los demás seres vivos no lo tenemos. Para ello le doy la bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches a todas las personas que están pendientes esta noche en casa de este segmento. Así es. Que vamos a hablar de eso justamente, de un proceso que podría pensarse que es injusto, porque no lo tenemos nosotros. De hecho, dentro del mismo grupo, como usted lo dice, son algunos de los reptiles, son algunos de los invertebrados que tienen esta facilidad para volver a producir un miembro perdido. Es una gran ventaja evolutiva que nosotros en este caso no lo tenemos enteramente. Así es, entonces, platicando un poco, nosotros sabemos que hay algunas lagartijas que luego de perder la cola se les recupera, ya después nosotros la vemos otra vez y va con la cola nueva. Entonces sí me gustaría que nos compartiera usted por qué es que se da este fenómeno biológico y qué existe detrás de todo este tipo de fenómenos. Interesante, porque para que nosotros hablemos de por qué razón nosotros no la tenemos, por qué razón nosotros no hemos visto ningún humano capaz de recuperar una pierna, de recuperar un brazo, entender el fundamento de porque sí sucede en algunos casos es sumamente importante. Ahora mismo tenemos en pantalla una lagartija, o eso es un lagarto, ese es el nombre informal, porque los reptiles tienen, están desde los cocodrilos, los quelonios, que son las tortugas, los ofiuros, que son las serpientes. Entonces cuando decimos lagarto nos referimos justo a eso, a ese reptil que no es ni tortuga, ni serpiente, ni cocodrilo. Porque normalmente solemos asociar la palabra lagarto a cosas más grandes como caimanes. Eso en realidad que es un nombre técnico, un nombre mal puesto para ese grupo. Pero lo que tenemos es eso. Tenemos un pequeño gecko que ha perdido su cola y que de hecho se mira un incipiente cola nueva que está en ese proceso. Entonces, eso de más está decir que es una gran ventaja evolutiva a la hora de que se enfrenta a un depredador. Porque esta es una capacidad que se llama autotomía, para empezar. Se llama, de hecho, autotomía caudal, donde esos términos que parecieran ser complicados, que parecieran en realidad, que parecieran enredados, en realidad no lo son. Auto es así mismo, tomo es corte. Entonces, autotomía es un corte hecho voluntariamente, un corte realizado a sí mismo, y caudal porque es en la cola. Entonces, el extremo caudal de un organismo, que es justamente en un pez, la aleta caudal es la de atrás, en este caso la región caudal es la cola. Entonces él la desprende voluntariamente. Cuando alguien está persiguiendo, y hablábamos fuera de cámaras, que la suelta la cola, y no solo eso, como que si lo prensaron de ahí, él puede escapar y que se quedan con la cola, sino que queda normalmente retorciéndose esa colita. Sí. Eso es parte también de la estrategia de adaptación, y decíamos, bueno, es que ahí hay nervios, ahí hay músculos. Recordemos que los músculos son fibras de fibras de fibras de fibras, que hechas por células que la función y la razón de ser de ellas es contraerse. Entonces, un músculo sumamente complejo, el músculo vertebral, por ejemplo, el que tenemos nosotros para hacer movimientos voluntarios que nos permiten tener esta fineza, esta locomoción tan útil y en realidad tan delicada, tan especializada, es porque tenemos esas fibras contrayéndose gracias a la acción de proteínas que vienen y le cambian la forma a la célula, que muchísimas células hacen esa fibra, muchísimas fibras hacen ese total de esa articulación o de esa extremidad. Entonces ellas tienen una conformación similar en su cola, entonces sigue ese proceso, siguen agitándose mientras haya ATP en esas células, que es la forma en que los organismos vivos usamos la energía. Ese músculo con esas proteínas, la miocina y todas estas sustancias que permiten esas contracciones va a tener entonces por un cierto periodo de tiempo esa movilidad, que va a ser una distracción ideal a la hora de que se esté enfrentando a un depredador. Sí.
Entonces se llama así, autotomía caudal en este caso, y lo que está pasando es eso, lo que está pasando es un corte voluntario. A veces sucede lo que se llama autotomía intervertebral, entre y vertebral de vértebras. Entonces es una autotomía que se da entre vértebras, o sea, hay una vértebra, otra vértebra, y la separación se da en esa unión de ellas. Pero hay también un tipo de autotomía que se llama intravertebral, y nos detenemos ahorita un poco a hablar de las lagartijas porque son célebres por eso, ¿verdad? Porque han hecho, o sea, hemos visto en nuestra cotidianidad que eso sucede y que la vuelvan a regenerar. La intravertebral es cuando la vértebra como tal, el hueso, tiene un plano de falla, un plano de ruptura, entonces ya viene como predispuesta a romperse y él hace una contracción muscular y se zafa, se destraba en dos. Entonces en esencia es lo mismo, va a perder la cola, que es el miembro que pueden recuperar. Ahora hay salamandras, que ya no son reptiles, sino que son anfibios, que pueden recuperar hasta piernas, hasta patas, pues. Entonces, el mecanismo es básicamente el mismo. Para empezar, un tema de escape, de supervivencia, un tema de hacerse más apto a la hora de enfrentarse contra depredadores, pero lo que está pasando ahí, y vemos en pantalla ahora mismo, es lo mismo. Son organismos, en este caso un invertebrado, un equinodermo, una estrella de mar, que ya no hablamos de intervertebral, intravertebral, porque estos son invertebrados, no tienen vértebras, pero sí que cuando viene un estímulo externo que le corta una extremidad, esta va a resurgir. Y en este caso hay hasta, y en el caso ahora que mismo vemos en pantalla, que es una planaria, es un platelminto, se llama el grupo de animales que las comprende, porque son gusanos planos. El minto significa gusano, plati significa plano, entonces son platelminto, gusanos planos. En el caso que vemos ahora mismo es un corte, donde la cola está moviéndose con toda facilidad y la cabeza, que vemos los ojitos, los ocelos también. Entonces vean que a medida que van pasando los días, se va diferenciando en la cabeza una cola, y en la cola una cabeza que va a tener los ojitos, que va a tener el cerebro, que va a tener su sistema digestivo, que va a tener toda su organismo completo, toda su anatomía ya completa. Entonces, lo que estaba comentando es que tanto con ellas como con las estrellas ya no es solo un proceso de, ok, me corto y entonces eso me permite escapar y distraigo a mi depredador, sino que en el caso de los dos invertebrados que hemos visto, es también un mecanismo de reproducción. Porque una planaria que se corta en dos va a dar origen a dos organismos. Claro. Son clones, van a ser exactamente igual genéticamente, porque lo que va a pasar ahí es una división celular, pero está reproduciéndose asexualmente. O sea que va más allá de simplemente poder perder el miembro y recuperarlo, sino que es ya una forma de duplicación, de reproducción. Y lo importante que es el tema de la reproducción en cualquiera de las especies que estamos comentando. Este proceso biológico, sí me gustaría saber que usted nos dijera cómo es que se está sucediendo ya en sí y cómo es que esto es posible. Ok. Interesante. Lo que discutimos antes es como el para qué, ¿verdad? La razón de una adaptación de estas. Vimos que es tanto escape como reproducción. Como el tipo de reproducción. Ajá. Porque también hay otras como las lombrices de tierra que también ellas tienen una capacidad de regeneración, pero regeneran normalmente el extremo cercano a la cabeza. El de la cola, ese es un extremo que se pierde, o sea, ya es menos una función reproductiva, pero sí una regeneración. Pero entonces, ¿cómo se da independientemente de los casos? Bueno, miren que por cierto, ahí están ya la cola, ya con una cabeza diferenciada. Son más cortitas, porque eventualmente irán a crecer un poco, pero ya son dos organismos, de donde antes solo era uno y se hizo el corte. Sí. Pero hablábamos del proceso biológico que lo hace suceder, para que podamos ver entonces por qué nosotros no lo tenemos. Ahí está en pantalla. Stem cells son células madre, que son células que no son diferenciadas, son células que pueden convertirse en cualquier cosa. Tenemos células de piel, células musculares, tenemos células nerviosas, que todas son muy diferentes entre sí, todas tienen núcleos, todas tienen mitocondrias, todas tienen retículos endoplasmáticos, todas tienen todo eso, pero son para una función en específico. Entonces las células de los huesos son súper diferentes a las células musculares y no digamos a las células nerviosas. Entonces una célula madre que se llama normalmente pluripotencial, pluri muchos y potencial es la potencia, la funcionalidad que puede llegar a tener, son células que entonces se pueden transformar en cualquier tipo de esos que hemos discutido. Y es lo que veíamos en pantalla, pues esas células madre, de hecho, han estado siendo muy sonadas últimamente porque se han explorado
el uso de estas células madre pluripotenciales, o sea, células que son capaces de convertirse en células súper especializadas, como de músculo, como de nervios, como de cartílago, de tanta cosa, que ha tomado renombre porque se están usando como tratamientos para el VIH, para el SIDA. Entonces hasta salió el meme, no sé si usted lo habrá visto, donde aparece que dice, los científicos no han podido encontrar una cura para el VIH. Ajá. Y luego aparece la célula madre. Ajá. Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Como Sí. típico. Porque Lo justamente típico. eso, porque en realidad en algo tan importante como, y tan diferente como una célula madre, se encierra una potencialidad enorme. De hecho, su nombre literalmente lo dice, son células pluripotenciales, tienen potencial para muchísimas cosas. Entonces, en estos organismos que normalmente tienen regeneración, lo que sucede es que esas células que se pueden transformar en muchas otras cosas, porque recordemos que una cola, no es una sola cosa, sino que adentro hay hueso, adentro hay cartílago, adentro hay músculo, adentro hay nervios. Para que se haga ese movimiento tiene que haber todo eso. O sea, las colas tienen esa movilidad. Entonces hay células madre que se activan nuevamente, que fueron las responsables de originalmente producir esa extremidad, y que entonces regeneran esos. Es una cola un poquito menos diferenciada, tiene, donde era hueso hay un cartílago más endurecido, entonces son relativamente diferentes, pero lo que está pasando es que esas células madre que tienen esa potencial de transformarse en muchas cosas, están actuando ahí. Y todo el tipo de células que usted mencionó, nosotros la tenemos. Claro y que la sí. célula madre también nosotros tenemos. Entonces sí habría alguna manera en que usted nos dijera de que los humanos sí tenemos algún tipo de regeneración. Eso es súper interesante que lo mencione, porque células madre tenemos, de hecho, en los embriones, cuando empieza la gastrulación, o sea, antes de los embriones incluso, cuando se une el espermatozoide con el óvulo y empieza a hacer una diferenciación, ahí hay células madre que luego se van a transformar en los órganos especializados a partir de una célula que cuando se unió, bueno, de dos células, del espermatozoide y el óvulo que formaron lo que se llama huevo, ahí empieza una diferenciación tremenda. Entonces sí que las tenemos, pero para este tipo de cosas, de regenerar órganos, ellas están de alguna forma apagadas, ellas no están funcionando, o sea, las células madre tienen el ADN que les permite transformarse en todo, y recordemos que en todas nuestras células está todo el ADN, el que ocupamos y el que no, o sea, la célula del estómago tiene la misma información que el ADN que tiene una célula del nervio óptico, a pesar de que son muy diferentes, pero ahí está la información. Ahora, el tema de que esos segmentos se activen y que puedan volver a funcionar como células madre, eso no sucede en los humanos, a pesar de que sí regeneramos tejido. Entonces no podemos decir que no lo hacemos. En pantalla ahora mismo vemos la típica cortada o el típico pullón que eventualmente sana. Entonces lo que tenemos ahí es cuando el epitelio vuelve a regenerarse, cuando hay células en mitosis y que se están dividiendo para sanar esa herida. Nosotros nos hemos rasguñado miles de veces, y eso de que volvamos eventualmente a tener limpita la piel, nítida, es porque tenemos regeneración, a un nivel mucho menor que lo que tienen los reptiles. Siempre con las células madres. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos regenerar órganos o extremidades? En realidad, porque lo que estaba pasando en la imagen anterior no son células madres, sino que son células del tejido epitelial que se están duplicando, o sea, simplemente se están copiando a sí mismas para reponer las perdidas. Ahora, para reponer la capa superficial de la piel. Entonces es un solo tipo de células que entonces las que están a la par se están dividiendo para llenar ese vacío. Cuando hablamos de un órgano o de un miembro, estamos hablando de muchísimos tejidos diferentes, de nuevo, de venas, de arterias, de músculo, de hueso, de nervios. Entonces, no es una simple división que es necesaria, sino que células que se puedan diferenciar en todo lo demás. Órganos no podemos, a diferencia del hígado, que ese sí, porque la teoría es de que como casi ahí son las células las que hacen todo el trabajo, son muchas células del mismo tipo, células hepáticas las que hacen esta labor, entonces es básicamente los extremos perdidos se recuperan. Incluso donaciones de hígado, se les da un pedacito del donante y de ahí se regenera. Pero órganos más complejos, donde hay muchas cavidades, donde hay muchas funciones, donde hay muchos tejidos diferenciados, entonces ya no es el mismo proceso. Entonces sí que hay una gran diferencia, y el tema de las células madre, que en nuestro caso no están funcionales cuando somos adultos, entonces impide que se diferencien tejidos que son muy complejos por naturaleza. Entonces sí podemos regenerar, pero en el caso del hígado y lo que usted comentaba de que en las extremidades, pues obviamente que no se puede.
Muchísimas gracias, Magíster Javier García, por comentarnos Gracias. tema tan interesante de la regeneración, un proceso biológico que, como usted dice, algo injusto para algunos que no lo tenemos. Entonces, queridos televidentes, con ustedes ya regresamos después de una pausa comercial. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestro segmento ¿Es mito o ciencia? En este espacio vamos a aclararle cada uno de sus dudas sobre ciertos temas, si es mito o ciencia. Esta noche estamos acompañadas con mi compañera Helen. Hola, mucho gusto, tengan todos una linda noche y sí, como tú lo decías, Graciela, esta noche vamos a aclarar varias dudas que pues aún seguimos conociendo con eso que se llama mito, pero que la ciencia pues nos da la aclaración. Ya estoy ansiosa por saber cada uno de los temas, ¿no? Me imagino nuestros televidentes, entonces hay que comenzar. Exactamente, Graciela, ¿alguna vez te ha pasado que estás platicando con un amigo, con, no sé, con tu novio y de repente alguien te dice, ay no, ustedes las mujeres hablan más que los varones? Me ha pasado bastante, incluso cuando estamos reunidos entre amigos y estamos varones y mujeres y toda esta plática, a veces nosotras continuamos con los temas, somos más como carismáticas en eso. Exactamente. Pero eso es, Graciela, el mito del día de hoy. ¿Realmente nosotras hablamos más que ustedes, caballeros? ¿Realmente, como nos dicen, somos unas loritas para hablar? ¿O seremos todo lo contrario? La ciencia nos explica que tanto el hombre como la mujer hablan casi lo mismo, por no decir lo mismo en el día. Pero ¿cuál es la diferencia o qué es eso que ustedes los caballeros pues hacen decir que nosotras hablamos más? Nosotras somos más detallistas y nuestro tono de voz tiende como a alargarse un poco más. Entonces, lo que ustedes los caballeros cuentan en 5 minutos, nosotras pues las mujeres, al darle más detalle a nuestra voz, como les digo, las palabras tienden como a alargarse un poco más, pues lo que hace de que al oído humano esto tienda como a pensar, no, ellas hablan más, o como que nosotros estamos, como les digo anteriormente, estamos hablando demasiado. Realmente no es eso, realmente lo que pasa es el tono de voz. Con el tono de voz nosotros decimos mucho, si estamos hablando rápido, si estamos hablando lento, si estamos hablando demasiado, o si estamos acortando la plática. Entonces, caballeros, lamentablemente tengo que decirles que nosotras no hablamos más que ustedes. Nosotras hablamos igual que ustedes, solo que pues somos un poco más detallistas al momento de hablar. Excelente, Helen. Entonces ahora ya no vamos a permitir que nos digan que nosotras las mujeres somos muy loras o que hablamos demasiado. Pero ya que estás hablando de que nosotras hablamos mucho, o los varones, o sea, ¿te ha pasado de que hablamos tanto, estamos con el celular, mensajeamos, que se te descarga súper rápido? Ay, ¿cuántas veces no me ha pasado ese Bastante, tan terrible ¿verdad? caso? Sí, que estoy en lo mejor de mi plática y se me apagó Y se el nos celular. corta. Eso. Ahora yo te voy a hacer una pregunta clave para este mito. Vamos a ver, Helen. Cuando vos descargas tu celular, ya está descargado, y lo pones a cargar, y cuando lo desconectas, ¿desenchufas el conector? Pues fíjate que hasta hace poco no lo hacía, pero recordé que pues son pequeños vampiros que están chupando electricidad. Eso es lo que nos dicen. Muy bien, entonces te voy a explicar. ¿Cuál es el problema de esto? Hay gente que dice, ay, no, si no está conectado el celular no gasta energía. Pero vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la ciencia, si realmente gastan o no gastan energía. Y lo que sucede es que nosotros, al desconectar nuestro celular y dejar el cargador enchufado, lo que sucede es que se gasta energía. Sí se gasta energía, pero se gasta aún menos de un 1% de energía. Lo que realmente para nosotros escuchar solamente se gasta un 1% es algo muy pequeño, algo muy minúsculo. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros dejamos el televisor, el celular, el PlayStation, la tablet, el equipo de sonido conectado, o sea, ese 1% se va aumentando en nuestra casa. Y no solo de nuestra casa, sería el 1% de nuestros vecinos, el 1% de nuestros
países fronteros, el 1% de todas las personas en el mundo. Entonces, realmente no se gasta tanta energía. Pero si nosotros sumamos toda esta cantidad de personas que dejan enchufadas estos conectores sin utilizarlo, realmente sí se hace un gasto. Si nosotros lo sumamos, sí hace un gasto, y hace un gasto también de dinero hacia nosotros en nuestros hogares. Imagínense todo un mes dejar, conecto mi celular, lo desconecto, pero siempre dejo enchufado eso. Entonces, ese es el problema. Aparte, es un impacto ambiental también el problema que se hace con todos estos problemas. Entonces, la recomendación es, yo desconecto mi celular y también voy a desenchufar el cargador para evitar que mi 1% me realice ese problema. Entonces, ¿cuál es el pensar de nosotros? Si yo lo voy a hacer, yo sé que mi compañera Helen lo va a hacer. Y ahora que ustedes lo saben, yo sé que ustedes también van a desconectar. Entonces, vamos a ir restando todo este tipo de problemas, Helen. Exactamente, entonces aquí lo importante no es sumar, sino restar. Exacto, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y siempre lo he dicho, si yo quiero dar un consejo a los demás, tengo que primero concientizarme yo primeramente para luego dar este consejo a los demás. Entonces nosotros los invitamos a que ustedes desenchufen sus conectores. Exactamente, tantas campañas que hay desde los colegios, las universidades, las escuelas acerca de esto, ¿verdad? Del ahorro de energía eléctrica. Pero bueno, pasemos ahora a un mito, ya no tanto de las personas. Hablemos un poco acerca de los animales. ¿Alguna vez has escuchado, Graciela, el famoso chupacabras? Uy, sí, era una de las cosas con las que nosotros nos querían dar miedo cuando estábamos pequeños, pero realmente dime qué traes sobre el chupacabras. Esta vez quiero saber qué traes. ¿Realmente quieres saber quién es el chupacabras? Quiero saber, o sea, tengo esa duda quedó realmente en mí desde pequeña. Bueno, pues desde pequeño nos dicen más que todo cuando íbamos donde nuestros abuelitos allá a visitarlos, que o te duermes temprano o no sales a la calle porque el chupacabras Es cierto. te puede hacer daño. Pero realmente la mayoría de los pobladores que han dicho que han visto al famoso chupacabras, todos describen el mismo animal cuadrúpedo que le falta pelos. Algunos dicen incluso que tienen colmillos. Este relato acerca del famoso chupacabras que tiene colmillos es totalmente falso. ¿Qué es lo que pasa? El miedo, la mente humana es tan poderoso que lo que nosotros queremos ver es lo que vamos a ver. Pero, ¿quién es en realidad el chupacabras? La ciencia nos explica que el chupacabras aquí en Honduras no es más que un coyote, el coyote, pero este tiene una enfermedad que es lo que hace que no tenga casi pelos. ¿Cuál es esta enfermedad? Esta enfermedad es la que hace que bote el pelo, el animal, y también que se vea como roja. Esta enfermedad se le conoce como sarna. La mayoría de los pobladores que han dicho haber visto al famoso chupacabras describen en la mayoría que las descripciones son las mismas. Entonces, aquí en la universidad se hizo un estudio acerca de este animal. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Las fotografías que llegaron, el monitoreo que se hizo en las zonas, lo que arrojó fue que eran famosos coyotes pues, que estaban enfermos. Eso es lo que pasó. ¿Y qué sucede? ¿Por qué el famoso chupacabras? ¿Por qué atacaba a las cabras? Simple y sencillamente porque el coyote al estar enfermo estaba débil y lo que buscaba pues son presas que no sean tan difíciles de atrapar y que sean fáciles al momento de comer. Por eso es el famoso nombre chupacabras, porque siempre atacaba a las cabras, lo más pequeño. Pero recordemos que era pues porque nuestro canis estaba enfermo o está enfermo. Entonces es muy importante aclarar que el famoso chupacabras pues no es más que un coyote enfermo. Entonces no tenemos que tener ningún temor sobre eso, ¿verdad, Helen? Pues mira, el estar nosotros en contacto directo con estos animales, pues recordemos que un animal pues siempre va a tener el instinto de atacar. Entonces, no es no estar en contacto, sino que tener, ¿verdad?, la debida seguridad al momento de verlo. Tener una precaución. Exactamente, y más que todo, pues los niños. Por eso el miedo que se le infunden a los niños. Porque el niño no tiende a alejarse, sino a acercarse, a tocar, a conocer. Y esto, pues, es lo que puede lastimar a nuestros pequeños.
Muy bien, Helen. Ahora, ya que estamos relacionando el chupacabras, que se relaciona a veces con que, ay, el miedo y todo eso, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez vos te has dormido y has querido despertarte, pero no has podido? ¿Y has tenido sensaciones extrañas? Fíjate que una tan sola vez me ha ocurrido eso y si me preguntan qué sentí, yo sentía hasta que me faltaba el aire y me levanté llorando, cosa que nunca ni con una pesadilla ni nada. Y pues nunca entendí por qué me sucede eso, pero sí, claro, fue una tan sola vez que he sentido eso. No sé si era por el estrés, no sé por qué, si me acosté cansada, no sé, pero ¿qué nos puedes explicar acerca de eso? Mira, te voy a decir que a mí me pasaba bastante seguido eso. A veces me estaba quedando dormida o ya estaba dormida y luego sentía como que me quería despertar y luego me entraba como un temor. Entonces, eso es algo que le sucede bastante a las personas. ¿Cuál es este problema? Nosotros estamos dormidos y realmente si nosotros no dormimos, nuestro cerebro empieza a producir hormonas de sueño, e igual que nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nuestro cerebro se despierta primero y nuestro cuerpo sigue dormido. Entonces, quien produce esto son unas sustancias químicas que hacen que nuestro cuerpo todavía quede dormido. Entonces nosotros tenemos la sensación de querer despertarnos, pero no podemos movernos. Entonces esto hace, nuestro cerebro se relaciona con todo nuestro entorno y hace que nosotros sintamos como que nos falta el aire, como que hay espíritus, algo paranormal, como que tenemos algo en nuestro pecho. Entonces este es el problema. Pero realmente sabemos que es por que se producen estas sustancias. Nuestro cerebro se despierta, pero las sustancias químicas que hacen que nuestro cuerpo quede dormido siguen produciéndose. Entonces, ese es el problema. ¿Y por qué sucede esto? Sucede por estrés, puede suceder por comer mal, mucha cafeína y por varios agentes antidepresivos que tal vez la gente toma bastante. Es algo bastante interesante, realmente a mí me sucedía bastante, yo tenía ese miedo, pero hasta que me enteré realmente que esto se le llamaba parálisis de sueño, ahora realmente lo tomo como cualquier cosa normal. Wow, muy interesante, Graciela, gracias por sacarme de esta duda y por sacar de la duda pues a muchos de nuestros a todas las personas que ¿verdad? les sucede eso, exacto. Exactamente, pero bueno, Graciela, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado y no nos queda más que invitarlos siempre como todos los viernes a que visiten nuestra página de Facebook. Vamos a descubrir CCNN, donde ustedes, no importa la carrera a la que pertenezcan, no importa la universidad que pertenezcan, ustedes pueden dejarnos sus comentarios, algunas dudas que ustedes tengan, mitos que ustedes creen que no tienen explicación y que nosotros podemos dar esa explicación científica. Hasta entonces, buenas noches.